Vive Sí, diciendo sale. que Dice, está, mire, no, que se está grabando, dice, pero ¿a qué van a grabar si no empezó? ahí yo mandé a las chicas. Sí, pero ¿cómo es el apellido de Agustín? Ahí está Klaus que me escribió Gisela también. Claro, no sabía si iba a estar por el tema de que no tenía internet. Ay, ay, ay. Tampoco Luisa, José, nadie. Pero no hay nadie, no, Lucas estaba y Lucas desapareció. Ahí está entrando los de Facen. Pero no entran los que tienen que presentar. A Paula Rey, que es que le mande a alguien más, ¿no? Ahí está entrando más gente, José. Sí, pero quiero que entre Lucas, que entre. Los que entran son gente. Hola, José. Hola Adriana, estamos con problemas acá. Sí, Hola, Adri. hola, Caro. Mucha suerte. Hola, Josefina. Hola Nadia. ¿Qué ¿Qué haces? hace? ¿Todo bien? Bien, sí, todo bien. Acá estamos tratando de. Sí. No sé qué pasa. Yo difundo ¿no? Este link. Y sí, pero el tema es que los que tienen que presentar no sé dónde están, desaparecieron. Se cerró la reunión, dice Lucas, pero no. Justo estaba hablando con Lucas, le mando el link este. Lo tiene. Oh. Qué raro. Mando al departamento, Adri, este link. ¿Quién tiene que presentar? Carolina. Carolina. Yo. No, presentar el caso sí, pero alguien tiene que hacer la presentación del evento. Supongo que Agustín. Pero Agustín desapareció, estaba Agustín inicialmente. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Bien. Daniel Morando, el presidente de FACEN. ¿Cómo andan? Hola. Bueno, Perfecto. Obvio. Bueno, sé que han habido dificultades. Parecería que hay gente que no puede ingresar, que no puede acceder porque se cambió el código de acceso a último momento, pero no entendemos cuál fue el problema. Y bueno, sé que la gente de AOM está enojada. Tan es así que Lucas Brun me llamó para decirme que bueno,
ver si se podía acceder a la reunión sin necesidad de código, pero parece que eso es imposible. Le pregunté a Santi, que es el coordinador del Zoom, a ver cómo se puede arreglar esto. Y bueno, parece que el código de ingreso de acceso es FACEN. Pero dice Lucas que con FACEN tampoco puede entrar. Buenas tardes, noches a todos. Hay un link que funciona aparentemente, que es el que con el que entré acá, digamos. No sé qué es, no me pidió contraseña. A mí tampoco. Ahí Paula Rey me pidió para mandarlo a la comisión directiva de ahora. Ahí está Lucas, ¿entraste por ahí, Lucas, por el link ese? Sí, entré por el link, pero no me deja entrar con el código, ni con la clave FACEM, ni con la clave vieja que teníamos. O sea que la gente no va a poder entrar porque nadie tiene el link. Sí, lamentablemente... bueno, ahí está entrando alguien de gente, Lucas. No sé quién, digamos, porque acá la gente de Endo Rosario... Quizá a la gente que uno conozca le puede mandar el link. Nosotros hacemos así, a cada uno. Yo le mandé a Paula Rey, a Marcela Morán. Ariel no sé si entró. Es la única que queda, digamos. Ah, no. Ariel no sabemos, hay que mandarle a Ariel. No, Ariel no se conectó. Ahí entró Marcela Morán también. Ariel Sánchez. Mándenle este link. Acá escribieron desde La Plata, estamos difundiendo el link. Ahí estamos haciendo eso. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andamos, Ricardo? ¿Todo bien? Bien. Bueno, yo lo voy a difundir también. Quiero que estén los presentadores y el discutidor. Bueno, tenemos tiempo de ubicarlo a Ariel de acá a 20 minutos. Sí, bueno. Ya lo puse Daniel en el de presidencia. Bárbaro. Dale, bueno. ¿Quién iba a presentar el evento? Bueno, lo presentan los presidentes, lo presentamos y Agustín coordina. Y Lorena también está todo. Y Lorena, claro. Yo le voy a pedir 2 minutos para mandar el mail porque si no es imposible, la gente no va a poder ingresar. Hola Lucas, hola Daniel. Le hice una TPS. ¿Cómo andan? Le hice una TPS y una leteo. ¿Vos? ¿Ahora? Por el tema del link. Pero está con poco training. Yo ya llevo 1 año y medio en la sociedad. ¿Sabés la de esta que tuve? Y seminario lo que pasa que el año pasado. A mí me apura el presidente, mirá, me apura el presidente de la sociedad de la que no formo parte, que soy un simple socio. El doctor Bruno es el que me apura y me hace, en cambio, al que respondo, que es el doctor Borando, impresionante. Mirá, yo lo que logré para este año en la sociedad nuestra es, al principio de año le dije a la comisión directiva, yo no me estreso más. Este año voy a conseguir que me paguen una suscripción de Zoom, un solo laboratorio para todo el año y todas las reuniones, y un soporte técnico para todo el año y todas las reuniones. Entonces tengo un pibe en cada reunión que me graba por doble vía, por la vía de Zoom y por otra vía, que me manda a las 2 horas el link con la grabación ya lista, lo difundo y yo disfruto de ser coordinador. Pues si no, era una tensión que no me permitía disfrutar el disertante. Claro. Ahí apareció Ariel. Ahí está Ariel también. Hola Ariel. Estamos buenos. Desmuteate. Está muteado. Coordinador tiene que estar para la cuestión del hablar, nada más, no lo técnico, pues si no... Se te escucha No, bajito, Adri. es que no, Ricardo, no. Acá hay es así acá también, digamos. Facen tiene a alguien que se dedica al Zoom, que armó la reunión, que se envió y hay un error en el código de acceso, aparentemente, no sé dónde. Pero bueno, pasa esas cosas, pasan. Y a veces no tienen mucha explicación, pero pasan. Sí, ¿qué va a ser? Ariel, desmuteate, Ariel. Ahora. Está muteado. No está Yo también puedo entrar.
A ver, Lo veámoslo. vuelvo a activar. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Sí. Perfecto. Hola. Bien. Hola a todos. Hola, Hola, Lorena. hola Lorena, ¿qué tal? Ya. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Lore? Todo bien, me estaba viendo, ya somos 51 personas a pesar de la cuestión técnica, bien, y a 9 minutos. ¿Lo recuperaste a Luca? Estamos momentáneamente separados, está en la cocina, yo estoy acá. Cuando hay algunos problemas técnicos es conveniente separarse un ratito. Lucas es irrecuperable, se los dice un amigo. Cuando hay problemas técnicos y en algunas otras circunstancias también. Ponele, bueno, pero esto está siendo grabado, no vamos a explayarnos, me acabo de dar cuenta. El alejamiento transitorio es sano para la sana convivencia. Sí. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Quisiera por... ¿Está Catalina ahí? Sí, acá Recién estoy. estaba. Buenas, Sí. buenas tardes. ¿Qué tal, Catalina? ¿Querés intentar compartir la pantalla? Sí, eso iba a decir, que prueben compartir, así Así la nos vemos. quedamos tranquilos. ¿La presentación la vamos a hacer cada uno? No, quedamos que por una cuestión de cómo funciona FACEM, que las presentaciones las Bien. pasan desde FACEM y le vamos diciendo la siguiente. No, pero para si lo evitar pueden pasar, problemas. Josefina, ¿vos tenés tu PowerPoint? Sí, lo tengo. Bueno, si lo podemos compartir acá. Si lo pueden compartir, me parece que es más práctico. Bueno, eso, no sé eso es lo que queríamos hacer, Bueno, pero nos perfecto. dijeron que no. A Que ver, no nos Perdón, deja. a la gente de FACEN. Bueno, entonces me callo. A ver si Catalina puede compartir. Sí, aguárdenme un segundito que lo busco. Perfecto. Buenísimo, Sí. Listo. perfecto. No. Muy bien. Todos tenemos Genial. a ver, todos tenemos espérate. estimados, todos tenemos la presentación a disposición, ¿no es cierto? Catalina, Carolina, Josefina y Ariel. Sí, yo la tengo. A ver cómo tengo que hacer para compartirla. Así. Vas Bueno, a la a ver. flecha verde abajo, ayer stream, José, Sí, sí. y ahí cuando la apretás y te aparece para que puedas compartir el Power. Directamente vas a Power. Tenés que tener abierto tu Power en la Sí, lo tengo computadora. abierto. Claro. Todos tenemos que hacer lo mismo y mantenernos a la Espérate espera que me para cuando nos pide. toque, supongo. Hay alguien que está, Elizabeth. Está. Pero ahí están en otra cosa. Sí, no sé qué. Elizabeth está viendo. Elizabeth está compartiendo pantalla, que no deberíamos ver la pantalla de Elizabeth, pero bueno. Yo estoy tratando de compartirla, te digo. No, lo que está compartiendo otra persona. Bueno, No se puede compartir cuando hay otra. Claro. eso. Bueno, O te tienen que pasar el host para que cuando te llegue tienen el que momento, permitir cuando compartir. llegue el momento lo compartimos. Claro. Eso. Me dirán cómo. Bueno, Sí, no ahora sé te ayudamos. cuándo. ¿Quieren que comparta la pantalla de mi Power? Dale, a ver, Carolina, probá. ¿Se ve? Ahí se ve, Qué fractura. se ve. Bien. Hola, Ariel. Hola, hola. No sé si quieren que después ensaye yo lo mismo. Yo tengo minimizada acá mi presentación, mis comentarios que van a venir al final, pero está. Bueno, algo va a salir, ¿no es cierto? Bueno.
No sé, Agustín, cuando vos digas cuál es el tiempo, el momento, el tiempo de espera, de tolerancia, diríamos. Esperamos 5 minutitos por ahí más, ¿no? Ariel, Bueno, Lucas. bueno. ¿Vos? Sí, ningún problema. Carolina, ¿estás pudiendo compartir tu pantalla? A ver, que me salta una... como un recuadro. Sí, a mí también. Pero yo estoy viendo pantalla completa, ahí se minimizó un poquito. Ahí tienen que ir a la copita para que se pongan a función de Power. Yo aparezco acá no con mi nombre, sino con un número que parezco un recluso, pero bueno, ya saben que soy yo. Ahí está. Era el código, Arieles. Ahí está, sí, ahora sí. Bueno, cuando me digan... Decir la verdad que es la marca que tenés el campo de concentración, que nunca Sí, la debes. exacto. Yo sé que ustedes las charlas se las han enviado al coordinador del Zoom, que es Santiago, ¿no es cierto? O sea, yo creo que él las puede compartir correctamente y ustedes le van informando, le van diciendo que vayan pasando las diapositivas. Esas eran las directivas que nos mandaron. Esa era la directiva. O sea, si hay alguna dificultad en que cada uno comparta la pantalla, la idea es que Santi lo coordine. O sea, él tiene las charlas grabadas. Eso es lo que me está diciendo ahora. Eso es lo que él quería, que nosotros no las pasáramos para evitar problemas, sino que las pasaba él y nosotros le decíamos la siguiente. Exacto. Por eso, bueno. Pero la tendría que haber puesto. En realidad, en general, lo que yo veo es que en todos los webinars que yo he organizado, cada expositor... Sí, vos sabés que estoy ahora justamente por abrir un evento... Era así, a veces éramos 6 personas interviniendo a la computadora. Y no hubo ningún problema. Está bueno que como reserva el coordinador de soporte técnico tenga los Power, porque puede ocurrir que uno no pueda por alguna razón técnica y él lo saca del agua, pero lo maneja mejor autonómicamente el disertante. Yo justamente ahora Eso es lo que yo le dije, pero me dijeron que no, que hasta ahora venían funcionando así, que estaba todo bien. Me manda capitán, no manda sé. María. Yo digo, hagamos lo que se pueda. Cuento mi experiencia nomás, yo no tengo voz ni voto ahora. Nosotros también siempre hacemos así, pero bueno. Bueno, no sé, tipo 8:30. Chao, Memo. Yo voy a hacer una invocación al doctor Fromm, que era muy puntual, y voy a pedir que empecemos cuanto antes. La hora eran las 7 de la tarde. Claro, y la dificultad técnica ya está, porque ya se pasó el link a otras partes. Sí, como quieran, empezamos. Para mí está bien. Bien. Bueno, no sé si quieres hablar primero, Lucas. Sí, ningún problema. Así damos inicio. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Pedimos disculpas por la dificultad técnica. Ojalá que se puedan seguir sumando aquellos que están con alguna dificultad con el código. Así que bueno, por eso empezamos unos minutitos tarde. Así que nuevamente pedimos disculpas. Bueno, hoy vamos a hacer honor, como dijo el doctor Ariel Sánchez, al doctor Fromm, de quien hace poco tiempo se cumplieron 20 años de su fallecimiento, así que desde AOM, un gran pionero de la osteología en Argentina y de la creación de nuestra sociedad. Así que, bueno, en honor a él, como dijo Ariel, vamos a comenzar este Ateneo Guggenheim, que en este momento, o en este caso, lo hacemos con una particularidad, es un Ateneo conjunto. Tenemos un gran placer de hacerlo en conjunto con FACEN. Así que, bueno, muchos miembros de AOM son endocrinólogos y seguramente miembros de FACEN, así que es un honor para mí como presidente de la Sociedad Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral hacer este Ateneo conjunto. Así que bueno, simplemente darles la bienvenida y bueno, darle la palabra ahora a Daniel de FACEN, quien también le va a dar la bienvenida, y luego vamos a estar participando de este Ateneo bajo la coordinación del doctor Agustín Ramírez y la doctora María Lorena Brance.
Daniel. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es José Daniel Morando, yo soy de la ciudad de San Juan, estoy aquí en la ciudad de San Juan en este momento. Y bueno, como presidente de FACEN, es un honor participar de la apertura de este evento académico, el Ateneo Günter Fromm, bueno, en honor al gran maestro de las osteopatías metabólicas del país. Quiero agradecer a los organizadores, en especial al doctor Agustín Ramírez, a quien tenemos como miembro de la comisión científica de nuestra federación, por habernos regalado la oportunidad de realizar el evento en conjunto con AOM, y haber gestionado y coordinado toda la logística para que estemos todos aquí presentes. Por supuesto, un placer poder hacer cosas en conjunto con la sociedad, con esta sociedad tan prestigiosa como es AOM, y agradecer a Lucas por su empatía y gentileza, y muy agradecido también a las unidades hospitalarias por el apoyo y el compromiso en la presentación de los casos clínicos, y a los discutidores, a la doctora Josefina Pozo y al doctor Ariel Sánchez, que para nosotros realmente es un lujo tenerlos acá. Así que bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia, y bueno, adelante con la gente. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a presentar a los presentador y el discutidor del primer caso clínico. Va a presentar la doctora Carolina Heredia, residente de primer año del Servicio de Endocrinología del Hospital Teodoro Álvarez, y va a discutir la doctora María Josefina Pozo, especialista en endocrinología, ex jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Alemán y editora asociada de la revista Actualizaciones en Osteología. Las preguntas las dejamos para el final, ¿sí?, del caso. Adelante. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Bueno, voy a presentar un caso de fractura vertebral aguda. Bien. En octubre del 2020 consulta una paciente femenina de 73 años por dorsalgia progresiva tras realizar un esfuerzo leve. Consultó por medio de teleconsulta. En este momento la paciente se encontraba postrada por un dolor invalidante. Como antecedentes personales, la fecha de su última menstruación fue a los 52 años, tuvo 4 embarazos y 4 partos. Como antecedentes familiares, la madre tuvo fractura de cadera en 2 oportunidades, a los 72 y a los 90 años. Actualmente se encontraba medicada con simvastatina, 10 miligramos, vitamina D, 100.000 unidades, y estaba en seguimiento por un traumatólogo que había indicado codeína más paracetamol y pregabalina. Nos aporta una densitometría del 2017, donde podemos ver que a nivel del cuello femoral izquierdo presentaba un T-score de menos 2.5, por lo que en este momento, en seguimiento por un médico clínico, se hace diagnóstico de osteoporosis. Si tenemos en cuenta que la paciente tenía como antecedente familiar una fractura de cadera y un índice de masa corporal de 23, si calculamos el FRAX en este momento con esa densitometría, la probabilidad de fractura osteoporótica mayor era de un 25%, que estaba elevada, y de fractura de cadera de un 8.5% también elevado, por lo que tenía un alto riesgo de fracturas. Se decidió realizar tratamiento con denosumab, que por error de la paciente lo recibe en forma anual y no semestralmente como estaba indicado. Recibe la primera dosis en noviembre del 2017, la segunda en noviembre del 2018 y la tercera en noviembre del 2019. Nos aporta posteriormente una nueva densitometría en mayo del 2019, donde si bien no tenemos la densidad mineral ósea con los gramos por centímetro cuadrado, ¿sí?, no podemos hacer los cálculos con eso, vemos que los T-score, ¿sí?, tanto a nivel de la columna lumbar como del cuello femoral izquierdo, pasaron de menos 1.9 a menos 1.5 y de menos 2.5 a menos 2.1, por lo que tiene una tendencia a la mejoría. En cambio, a nivel de la cadera, de menos 2.3 a menos 2.2 permaneció estable.
Nos aporta además una resonancia de octubre del 2020, donde podemos observar a nivel de la columna dorsal una disminución de la altura del cuerpo vertebral a nivel de T10 con edema óseo compatible con una fractura reciente, y una disminución de la altura del cuerpo vertebral a nivel de T11 de aspecto crónico. Además, presentaba osteoartrosis, espondilosis y discopatías a nivel dorso-lumbar, lo que explica por qué probablemente las densitometrías se tomaron de L1 a L2 y no de L1 a L4. En el laboratorio, como positivo, presentaba una eritrosedimentación elevada de 39 milímetros por hora, un déficit de vitamina D de 16,2 nanogramos mililitros, y en el proteinograma electroforético se evidencia una banda homogénea de movilidad beta 1, presentaba una banda monoclonal y se sugiere realizar inmunofijación. Se decide indicar 100.000 unidades de vitamina D cada 15 días por 2 meses. La paciente en seguimiento con su médico traumatólogo estaba bajo tratamiento con corset, reposo, como dijimos, codeína, paracetamol, ahora 3 gramos día, pregabalina, y se habían agregado además dexametasona y betametasona inyectable por el gran dolor invalidante que tenía. Por esta razón, y pese a estar con esta analgesia bastante importante, plantean la posibilidad de realizar una vertebroplastía analgésica. Además, en los laboratorios del 20 del 10 del 2020, podemos ver que tenía la eritrosedimentación continuaba elevada, con una FAL normal. Los Cross Labs, el CTX, en ese momento no pudo ser evaluado porque la paciente se encontraba en domicilio y no se los realizaron. Hubiera sido importante tenerlos para evaluar en ese momento si había un aumento de la resorción ósea. Y lo que es el metabolismo fosfocálcico, tanto a nivel sérico como urinario, estaba dentro de parámetros normales. Se realiza la inmunofijación en suero, que evidencia una gamapatía monoclonal de tipo IgA lambda de baja concentración. Resumiendo, tenemos una paciente con antecedentes de osteoporosis en el 2017 que realizó tratamiento con denosumab por error en forma anual desde noviembre del 2017 a noviembre del 2019, que presenta una densitometría posterior tendiendo a la mejoría y pese a eso, entre septiembre y octubre del 2020 sufre una fractura vertebral aguda, clínica y evidenciada por la resonancia. La paciente actualmente está postrada, presenta un dolor invalidante pese a tener una analgesia bastante importante y en los estudios complementarios además se evidenció una gamapatía monoclonal de tipo IgA lambda de baja concentración. Teniendo en cuenta que la paciente tenía una fractura y esta gamapatía, uno puede pensar que puede tratarse de un desorden de células plasmáticas, ¿sí? Hasta de un mieloma múltiple. En ese momento se decide reiniciar el tratamiento con denosumab, 60 miligramos cada 6 meses, continuaba bajo sustitución con vitamina D. Se decidió realizar por el dolor invalidante de la paciente, pese a la analgesia que presentaba, importante, una vertebroplastía analgésica bajo tomografía, más una biopsia ósea de la vértebra T10, y se realiza interconsulta con hematología. En noviembre del 2020, la paciente persiste con dolor, pero de menor grado, utiliza menos dosis de analgésicos y pregabalina, y nos aporta los estudios complementarios solicitados por la hematóloga, donde se evidencia una proteinuria de Benson-Jones negativa, la inmunofijación en orina tiene ausencia de bandas de precipitación de tipo monoclonal, la biopsia ósea de la vértebra T10, de la vértebra afectada, muestra un lecho de fractura con necrosis ósea focal y hemorragia y osteopenia, ¿sí? No había proliferación de células plasmáticas en la médula ósea, y se realizó una tomografía de esqueleto de baja dosis sin evidencia de lesiones osteolíticas. Esta tomografía es la más sensible para detectar lesiones de tipo osteolíticas y por eso se realizó. Por lo tanto, se descarta un mieloma múltiple y se hace diagnóstico de una gamapatía monoclonal de significado incierto, o MGUS. En la evolución, desde noviembre del 2020 hasta abril del 2021, la paciente evoluciona con una franca disminución del dolor, recuperó la movilidad, cumple dieta láctea, completó 400.000 unidades de vitamina D y continúa bajo mantenimiento con vitamina D.
posteriormente a la vertebroplastía. Acá tenemos todas las densitometrías, las del 2017, 2019 y una nueva densitometría basal que se le pidió en 2020, ya que la paciente estaba postrada y anteriormente no teníamos ninguna densitometría basal. Y podemos ver que si bien no utilizan el mismo densitómetro, a nivel de la columna lumbar y del cuello femoral izquierdo, pasó de menos 1.5 a menos 0.2 y de menos 2.1 a menos 1.8, ¿sí? Por lo que mejoró. Y a nivel de la cadera vemos como siempre se mantuvo estable. Si calculamos la probabilidad de fractura osteoporótica mayor con esta nueva densitometría es de un 30% y la fractura de cadera de un 8.1%. Se realizó también el TBS, el score de hueso trabecular, y se ajustó el FRAX al TBS y mejora, la probabilidad de fractura osteoporótica mayor pasa a un 28%, aunque sigue elevado, y de fractura de cadera a un 6.8%, que mejora pero sigue elevado. También se realizó una densitometría 3D a nivel de la cadera que evidencia una densidad mineral ósea del volumen trabecular de menos 2.5, que está bajo, y de la densidad cortical superficial de menos 1.8, que está levemente bajo. Lo que nos habla de que hay un compromiso tanto a nivel del hueso trabecular como de la corteza superficial. En el laboratorio, aportado en noviembre del 2020, a 22 días de denosumab y 20 días de la vertebroplastía, vemos que presenta una eritrosedimentación, una FAL y una FAO elevado a consecuencia de la vertebroplastía y unos crop-loss CTX de 119 picogramos mililitros bajos, teniendo en cuenta que está a 22 días de denosumab. Posteriormente, en abril del 2021, vemos cómo mejora la eritrosedimentación, la FAL y la FAO, y lo más importante, la franca disminución del CTX a 78 picogramos mililitros ya en el tratamiento con el denosumab. Este laboratorio es previo a la segunda dosis de denosumab. Bien, es un caso clínico complejo que nos plantea varios interrogantes. Uno es: ¿fue el denosumab la mejor opción de tratamiento en el 2017? ¿Se consideró la fractura antigua de T11? Bueno, nosotros, el equipo de endocrinología, considera que si se hubiera considerado esa fractura antigua de T11, no sabemos si en ese momento la paciente presentaba estudios complementarios de imágenes o no, pero el mejor tratamiento probablemente hubiera sido un osteoanabólico, como un teriparatide. ¿La fractura de T10 fue motivada por la suspensión de denosumab sin un tratamiento secuencial? Bueno, creemos que esa fractura no se debió a una suspensión de denosumab porque estas fracturas se suelen producir luego de tratamientos muy prolongados. Nuestra paciente solamente recibió 3 dosis de denosumab y nunca presentó una pérdida de la densitometría a nivel de la cadera, ¿sí? Como hubiera ocurrido en caso de que se produzca este efecto rebote por denosumab. Siempre se mantuvo estable, como vimos en las densitometrías. Nuestra paciente presenta un MGUS. ¿Qué es un MGUS? Es una proliferación monoclonal de células plasmáticas en la médula ósea en ausencia de eventos definitorios de mieloma múltiple o amiloidosis. Es la etapa premaligna de un mieloma múltiple. ¿Y cuál es el compromiso óseo en esta patología? Es una patología que cada vez es más prevalente, sobre todo en los adultos mayores, y que está asociada con una alteración de la microarquitectura, la resistencia y la calidad ósea. Y por último, el último interrogante es si esta fractura se debió a una osteoporosis primaria o se sumó una causa secundaria. Y eso, bueno, queda abierto, ¿sí? Porque no podemos determinar exactamente si se debe a su osteoporosis primaria o se agregó justamente, tiene que ver con este MGUS que presenta. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Josefina, ¿querés pasar a la discusión? ¿Tenés que dejar quizás de compartir, Caro? Sí. Las preguntas, como escribí en el chat, pueden ir escribiéndolas, luego se las trasladamos tanto a la doctora Heredia como a la doctora Pozo al final.
¿Podés dejar de compartir o...? A ver, espera que Estoy tratando estoy intentando. Sí, en realidad tiene que primero dejar de compartir Carolina para poder acceder vos, Josefina. ¿Me ayudan, por favor? No, espera un segundo. Cuando Carolina deje de compartir. Arriba hay un botón rojo que dice dejar de compartir. Perfecto. Ahora sí, Josefina, podés compartir vos. A ver, share screen. Share screen y ahí cliqueas el power. ¿Estamos? Ahí pone presentación completa. La copita o... Creo que lo hice, ¿no? Ahí está sobre ella. Ahí está. Perfecto. Todo tuyo, Josefina. Listo. Bueno, espérate que voy a minimizar los que se presentan. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la discusión de este caso. Tengo que decir que, bueno, ahora he visto en la presentación algunos datos que no tenía en el resumen y que me hubieran ahorrado algunos dolores de cabeza, tengo que decir. La doctora hizo una excelente presentación y también una parte de la discusión, así que me ha ahorrado un poquito el trabajo. Quiero considerar primero los puntos que considero salientes en este caso. Algunas cosas son puntuales del paciente y siempre de un paciente uno hace algunas disquisiciones no tan desde el punto de vista específico del paciente, sino más bien académicas, que creo que vale la pena rescatar. Y bueno, como se dijo, creo que hay que hacer un comentario sobre la elección del tratamiento inicial según el riesgo. ¿Qué respuesta tuvo este paciente al tratamiento de densitométrica? Las consideraciones sobre la suspensión del denosumab, que ya se dijo algo, el manejo de la fractura vertebral aguda, qué aporte pudo haber tenido el TBS en esta paciente y el significado de la gamapatía monoclonal, de significado incierto. Como se dijo en la presentación, en la elección del tratamiento inicial es muy importante evaluar el riesgo del paciente. Y estos factores que importan en la evaluación del riesgo de fracturas, además de la densitometría, son la edad, el antecedente de fractura por fragilidad. Ustedes saben muy bien que la fractura es el principal riesgo para tener una nueva fractura. Un paciente que ha tenido una fractura vertebral tiene 4 veces más riesgo de tener una nueva fractura. Si esta fractura ha sido reciente, lo que ahora consideramos el riesgo de fractura inminente, en los primeros años y los 2 años el riesgo relativo de tener una nueva fractura es de 5,5, y eso se va disminuyendo a lo largo de los años. Como se dijo también, el antecedente de haber tenido familiares de fractura de cadera, y todas las drogas que afecten el metabolismo óseo, corticoides, inhibidores de la aromatosa, y bueno, riesgo de caídas y todo lo que sabemos. Entonces, recordemos que gran parte de las fracturas vertebrales son asintomáticas, y que las fracturas hay que buscarlas, ya sea por radiografía, que es lo habitualmente hacemos, y bueno, en algunos lugares hacen el vertebral fracture assessment, digamos, a través de la densitometría. Yo creo que hacer una radiografía es muy importante siempre, porque eso determina, uno, el riesgo, y otro, muchas veces simplemente cambia de categoría a un paciente. Ustedes saben que muchos pacientes se fracturan con osteopenia, y al tener osteopenia y una fractura ya lo pone en el rango de la osteoporosis. Entonces, desde el punto de vista de la elección del tratamiento, ya desde el año 2017 se viene hablando de separar a los pacientes en categorías de riesgo para decidir la terapéutica, y además para decidir la droga que se va a usar y el tiempo también que se va a usar. Esto es solamente a modo de resumen, y como se dijo, yo no tenía los datos de talla y peso, pero bueno, considero que el paciente, además si tenía una fractura previa, como probablemente la tenía porque la fractura que se ve impresiona vieja, el paciente tenía alto riesgo. Por supuesto que en los pacientes de muy alto riesgo se considera el tratamiento secuencial, fundamentalmente con teriparatide primero y después un antirresortivo, pero también drogas como el denosumab o el bifosfonato, y en la vida real son drogas de mucha utilidad. Así que yo creo que la indicación del denosumab en este paciente fue correcta, digamos. No así en muchos pacientes que tienen riesgo moderado, que no es el caso, que muchas veces se indica el denosumab
y no ha tenido la indicación correcta. Quiero hacer algunas consideraciones en cuanto a la densitometría de este paciente, que a mí me llamaron muchísimo la atención y me generaron mucho ruido y muy difícil de interpretar. Lamentablemente no teníamos las densitometrías, yo no tenía la densitometría del medio, pero tengo la primera y la última. Y la verdad que este paciente pasó de un T-score de menos 2,5 a menos 0,2, es decir, mejoró dos desvíos score. Esto yo hice suponiendo que es un lunar, no sabía si eran el mismo aparato, la verdad, cuando me pasaron el resumen, pero la ganancia absoluta que tuvo en cuello femoral fue de 320 miligramos, eso corresponde a un 31%. La verdad que es muy llamativo que el paciente en 3 años de tratamiento haya tenido una ganancia que está muy por encima de, bueno, perdón, quería mostrarles lo que previamente se dijo, que esta fractura, no sé cómo usar el cursor. Bueno, que esta fractura es vieja y la que tiene el edema es la fractura reciente. Si uno mira lo que pasó con digamos, el aumento en la columna y en el cuello total a los 3 años en el Freedom, es del 6% a los 3 años y en la columna del 9%. Y si uno mira la extensión del Freedom a 10 años, se logra un 21% en la columna porque sigue aumentando, pero el mayor aumento en el cuello femoral es del 9%. La verdad yo no tengo interpretación para esta mejoría del paciente, tan importante. Bueno, el otro punto a considerar es la suspensión de denosumab. Como bien se dijo, la suspensión produce un rápido aumento del remodelado, disminución de la densidad mineral, riesgo de fractura retorna a lo basal, y hay un potencial aumento del riesgo de fracturas vertebrales múltiples con la suspensión. Entonces, este paciente, yo consideré que esa densitometría última era 1 año después de la suspensión. Yo entendí que hizo 2 años de tratamiento, porque dice entre el 2017 y 2019, pero de todas maneras, aparentemente no hubo esa pérdida que significativamente se produce el año y medio posterior a la suspensión del tratamiento. Esto también se vio en el estudio que realizaron los doctores Anqueta y colaboradores, donde vieron pacientes que post-hoc del Freedom perdieron en columna 8% y en cuello femoral 6% posterior a la suspensión. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza, como también se dijo, la suspensión del denosumab? Ocurren entre 6 y 18 meses desde la última dosis. En general, son pacientes que han recibido más tiempo, pero se sabe que después de 2 dosis ya se puede producir una fractura por rebote. Yo no creo que esta paciente la tenga, pero el que haya recibido 3 años no es un elemento en contra para pensar que haya sido por suspensión. La vertebroplastia es también un factor de riesgo para una nueva fractura. Ahora voy a hablarles un poquito por qué marqué la vertebroplastia, porque si uno considera que haya sido una fractura por suspensión por denosumab, la vertebroplastia no podría decir que está contraindicada, pero realmente uno debe ser muy cuidadoso por el riesgo de fractura de las vértebras contiguas. Si uno hubiera pensado que es una fractura post suspensión del denosumab, la vertebroplastia debería haber sido cuidadosa. Bueno, esto es simplemente para que lo tengan, es una revisión sistemática y una posición del manejo de las fracturas post suspensión de denosumab y de cómo deben manejarse cuando un paciente suspende el denosumab con antirresortivos. Y unas palabras para ver qué aportó el TBS en esta paciente. Ustedes saben que el TBS es una valoración indirecta de la microarquitectura ósea, es un índice de textura en una escala de grises de la densitometría,
del raquis y se produce una proyección computarizada a partir de un plano en 2D y se produce esto que se llama variograma, y que tiene una escala de grises, donde ustedes ven acá que la escala de grises es continua. Eso se relaciona con una microarquitectura densa y conectividad buena. Esto sería un valor normal que la paciente tenía, 1408 de índice, es un índice, por eso no tiene unidades. Y por eso se dividen en normal, parcialmente y degradada. Ustedes ven que acá en la degradada, las zonas grises está cortada de alguna manera la conectividad, y es zonas donde no hay hueso. Se ha visto que el TBS es un predictor independiente de fracturas. Este es un trabajo realizado en el estudio de Manitoba, que tiene una base de datos muy importante, porque es en medicina estatal, donde tienen de todos los pacientes tienen la historia clínica, y donde se vio que los pacientes que tenían TBS muy bajo y densitometría más baja eran los que tenían más riesgo de fractura. Si eso lo trasladamos a este cuadro, vemos que el TBS puede estar normal, pero la densitometría puede estar normal y el TBS está alterado, y eso hace que el riesgo de fractura aumente. ¿En qué sirvió y qué esperaban de este TBS? En realidad el TBS sirve cuando uno tiene densitometrías en el límite de la intervención, cuando hay algunas patologías como la diabetes, que sabemos que tienen densitometría normal y se fracturan igual. En este paciente que ya tenía una fractura, en realidad lo que uno busca es ver en un paciente que tiene dudas si tratar o no, cuál es el riesgo de fractura. Este paciente ya estaba fracturado y yo considero que el TBS no aportó demasiados datos. Y unas palabras para esto que sí creo que es muy importante y creo que es lo que de ahora en más vamos a hablar bastante, porque es no una patología nueva, pero una significación nueva de lo que se explicó ya claramente, que es la gamapatía monoclonal, que se consideró de significado incierto cuando fue descrita por Kyle en 1978, pero que en los últimos años se ha considerado que ya no parecería ser una entidad de significado incierto, parecería que a nivel esquelético tiene cierto significado, y también en otros órganos, por lo cual no parecería ser tan asintomática. Esta condición, que se considera benigna, pero se considera premaligna, tiene una tasa de progresión anual a mieloma, a macroglobulinemia de Waldenström y a otras enfermedades proliferativas asociadas de alrededor de 1% anual, con una prevalencia en individuos mayores de alrededor del 3%, y esa prevalencia aumenta con la edad en individuos mayores a 85 años, siendo más en hombres que en mujeres. Y la expectativa de vida en general es menor que en la población general. Y en un porcentaje bajo se asocia con otras comorbilidades. La característica o la definición de la gamapatía monoclonal de significado incierto, que las podemos dividir en no IgM o IgM. Las no IgM son las que evolucionan hacia el meloma. Entonces el diagnóstico, la definición es cuando tienen las inmunoglobulinas menor de 3 gramos por decilitro, como en esta paciente, y la infiltración de las células de la médula ósea menor de 10%, y por supuesto la ausencia de las manifestaciones que da el mieloma, manifestaciones líticas en el hueso, anemia, hipercalcemia y compromiso renal. Y cuando es por IgM, es los mismos criterios diagnósticos en cuanto a la serología y la ausencia de los síntomas constitucionales o signos que acompañan a la macroglobulinemia, como la hiperviscosidad, la anemia y las adenopatías. ¿Cuáles son las complicaciones, las comorbilidades? El compromiso renal. De hecho, la Sociedad de Nefrología en 2012 ya consideró gamapatía monoclonal de significado renal, ya no es de significado incierto. Neuropatía periférica, inmunodeficiencias secundarias, enfermedad cardiovascular, y lo que a nosotros nos interesa es el aumento del riesgo de fracturas que sufren estos pacientes, que algunos autores consideran que tendría que llamarse ahora gamapatía monoclonal de significado esquelético. Entonces, y como bien se pensó en este caso, la ocurrencia de una fractura no traumática en el contexto de MGAS requiere una evaluación de imágenes
hematología y eventual biopsia de médula ósea para descartar mieloma, que es lo que se hizo, se hicieron los estudios correspondientes y desde lo radiológico se hizo la tomografía computada general de baja dosis, que es uno de los que se consideran gold standard para el diagnóstico esquelético de la enfermedad. Esta es una revisión, un metaanálisis en realidad. No hay demasiados estudios porque se empezó a pensar recién en esta enfermedad con compromiso esquelético no hace tantos años, pero en un seguimiento de 12,5 años se observó que en cuanto a las fracturas totales el riesgo relativo es realmente no mucho más importante, pero sí en cuanto a las fracturas vertebrales tienen 2,5 veces más riesgo de fracturas vertebrales que los casos control. Y lo que sí es interesante, que en cuanto a la densitometría, no hay diferencia con los casos controles, y lo que sí tienen es una diferencia en el radio, en el densitometría volumétrica del radio cortical, como que lo que se dijo previamente, que la densidad mineral puede estar normal, pero hay alteración en la geometría y en la microarquitectura. Este es un estudio bastante interesante, donde ven que también que se fue realizado en Islandia, en Reykjavik, donde tomaron una cohorte que se llama AGES, que incluía 5.764 individuos mayores, de los cuales ustedes ven el porcentaje que tenían gas, y el porcentaje que tenían en gas con cadenas livianas, que uno saca más o menos los porcentajes, y eran pacientes grandes, y más o menos dijimos que tenían alrededor de 8% después de los 75 años. Y les realizaron tomografía computada cuantitativa en columna y fémur para evaluar densitometría y geometrías óseas. Ahí está la población en varones y mujeres con cada una de las inmunoglobulinas que estaban alteradas. Y la verdad que tampoco encontraron diferencias significativas de la columna, de la densitometría en columna y fémur. El volumen óseo estaba aumentado en columna y fémur también, y aquí encontraron algo diferente, que es como grupo general no hubo mayor riesgo de fracturas, pero sí separado por género, los hombres tuvieron un riesgo de fractura mayor. Consideran que las fracturas estarían relacionadas a cambios en la geometría ósea y no a disminución de la densidad mineral. Bueno, en resumen, considerando este caso, creo que sigo teniendo la duda de por qué aumentó tanto la densitometría, y si realmente es real o hay algo en la metodología que pueda haber fallado para interpretar, porque está totalmente fuera de lo que uno hubiera esperado. Y probablemente no se trata de una fractura por suspensión de denosumab, y yo creo que tiene que ver con la MGAS. Este paciente va a haber que seguirlo en el tiempo, porque estos pacientes, si bien la evolución a mieloma no es muy importante, puede evolucionar al mieloma. La pregunta es si uno considera que fue por MGAS, si no se hubiese considerado darle bifosfonatos en lugar de denosumab. Si bien el tratamiento del mieloma está hoy día aceptado, el tratamiento con denosumab, la experiencia en MGAS y fracturas es mayor con zoledrónico que con denosumab, pero es solamente una opinión así de tipo personal. Bueno, creo que eso sería más o menos todo lo que tengo que decir, y después seguramente en las preguntas surgirá algo más que se pueda comentar. Muchas gracias, Josefina. Si podés dejar de compartir pantalla, así se va preparando el próximo. Yo mientras voy leyendo las preguntas o comentarios del chat, ¿sí? Andrea Pechín pregunta y acota si realizó otro metabolismo con calcemia, no sé bien a qué hace referencia, y si el ácido zoledrónico consideró también como buena opción por el antecedente de fractura vertebral y por el calcio en el límite superior.
bueno, recién hacías referencia y yo pensaba lo mismo de Soledronato versus Deno en EMGAS. No sé si quieren aportar algo o aclarar algo. Yo quisiera decirte, bueno, sí, yo A por eso ver. realmente, si yo hubiera sido mi paciente, probablemente le hubiera dado soledrónico. No quiere decir que esté mal haberle dado denosumab. Lo que sí, si esta paciente hubiera sido considerada una fractura post-denosumab, hoy por hoy, o una fractura intratratamiento, porque el diagnóstico, digamos, cómo se trata una fractura, un paciente que se fractura recibiendo denosumab. Este paciente había dejado de recibir, pero de ninguna manera le daría teriparatide, porque hay casos, Sí, Josefina. primero porque no está, digamos, hoy por hoy no está todavía aceptado el tratamiento con teriparatide para las post-suspensión, y además porque hay casos descritos de pacientes con fracturas por EMGAS que se les dio teriparatide y desarrollaron mieloma. Esa era una de las preguntas que iba a hacer yo en función de uno de los comentarios que había hecho Carolina en la presentación, saber justamente la apreciación de ustedes, justamente y la postura de un fármaco anabólico como teriparatide ante esta condición clínica en este paciente, que me gustaba que remarquen esto para el auditorio. Sí, quiero aclarar que en realidad la idea de darle teriparatide era al inicio, ¿sí? En el 2017. Planteamos si en ese momento hubiera sido mejor darle un teriparatide y no el denosumab, al inicio, en el 2017. Obviamente ahora, sabiendo que probablemente que tiene un EMGAS y que el teriparatide no es la mejor opción para dar en este caso por eso no se pensó nunca en teriparatide. ¿Sí? Se reinició. Lo decimos para el auditorio, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Igualmente, pero lo que yo creo, perdón. No, que el proteinograma por electroforesis forma parte de la evaluación del metabolismo óseo y mineral que nosotros hacemos ante la evaluación de un paciente con osteoporosis, está incluido, y bueno, ahí ya hubiera ayudado a despejar dudas en ese entonces. Josefina. Eso exactamente es lo que te quería decir, que si todo paciente que se va a tratar por una fractura vertebral, y más pacientes de esa edad, porque Totalmente. Lo que dijimos, es común, digamos, es 1% por año lo que va aumentando en la población general, pero en poblaciones que se les hizo proteinograma y se buscó el mieloma, en realidad uno busca el mieloma, después aparecerá es 3,5% en grandes series, así que no es despreciable, y yo estoy totalmente de acuerdo, el proteinograma debe ser parte digamos, del estudio de un paciente con osteoporosis, fundamentalmente si tiene fracturas. Totalmente. Sí, tiene ¿Me que formar parte del screening. ¿Me oyen? Sí, Ariel. Hola. Sí, Ariel. Bueno, es un inconveniente técnico, un cartelito diciendo que yo estoy conectado de la reunión, intento volverme a conectar, no puedo. Entonces quiero pedir a la persona que está dando el apoyo a ver si me pueden conectar nuevamente. Bueno, le pedimos. La chica, pero yo no veo la pantalla grande. Bueno, le pedimos a ver si Agustín podés contactar al secretario técnico que estaba a cargo del Zoom por parte de FACEN. Lorena, sí. ¿Les puedo preguntar a Adriana y a Carolina cómo interpretaron esa densitometría de aumento en la cadera? Si no les llamó la atención o pensaron que era un error de la técnica. Hola, ¿qué tal? Sí, yo levanté, ¿se escucha? Perdón, Adriana, no te vi que levantaste la mano, acabo de leer el chat, ni lo vi, disculpas, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Se escucha. Bueno, ok. Bueno, primero la tengo que felicitar a Caro porque es espectacular. Bueno, esta es una paciente que nos dio muchos dolores de cabeza. Fue una paciente que nos llama en plena pandemia, venida de una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, con los pocos estudios que pudo poner en su bolsa porque estaba tan dolorida, y dijo, me voy a Buenos Aires que me van a resolver todo. Y bueno, así fuimos rescatando cosas, algunas no están, y como por ejemplo los benditos CT que le quisimos pedir acá, bueno, el laboratorio en domicilio, no sé por qué razón, obviamente ninguna coherente no se los hizo, así que tuvimos que a ciegas
decidir con lo que teníamos qué hacer. No, respecto de lo de la comparación de las densitometrías, coincido con vos, Josefina, que yo creo que en el tema del cuello femoral hay un tema metodológico. Desconocemos qué densitómetro era, me la leía por teléfono una amiga de ella, así que no le podía preguntar la letra chica, así que es lunar, sí, pero más que eso no sabemos. Pero debo marcar que todos sabemos que el cuello femoral es una zona de difícil comparación muchas veces. Entonces quizás la estabilidad de la cadera total, yo es como que me quedo más con eso, ¿no es cierto? Me quedo más con la estabilidad de la cadera total. Y yo diría, bueno, mejoría o no peoría de cuello femoral. Pero sí, ahí creo que es un tema de que no sabemos qué versión ni qué modelo de densitómetro era. Respecto de otra preguntita que por acá hicieron, es si se investigó enfermedad. Se investigó, ajá. Sí, no les voy a mentir, en ese contexto donde la paciente a mí me llama y me manda la foto de sus análisis, donde ya los había mirado su clínico y no se vio la banda gamma monoclonal, obviamente fractura vertebral y banda gamma monoclonal en el proteinograma, paciente dolorida postrada, y bueno, por un lado tratar el dolor, por otro lado tratar de arrimar el bochín a un diagnóstico. Así que lo de la celiaquía, la verdad, quedó soslayado. Considero que en algún momento sí lo vamos a hacer. Y por supuesto, como nota de color, les comento que la decisión de la vertebroplastia fue motivo de un ateneo por Zoom entre el traumatólogo, que era de buen nivel, es hospital italiano, una parienta de ella, médica, amiga mía, no voy a decir quién, endocrinóloga, y yo. Y bueno, la paciente estaba postrada en plena pandemia, no se podía levantar. Y bueno, tuvimos que elegir y decir, sin CTX, y decir, bueno, no nos parece que sea posdenosumab por rebote, porque es correcto, fueron más de 2 dosis, si querés, Josefina, estoy de acuerdo, fueron más de 2 dosis, pero no perdió nada, no perdió DMO, no digamos si ganó en cuello esa barbaridad, pero no perdió. Bueno, y con eso nos tuvimos que manejar. Perfecto. Hay una pregunta más, ¿la querés hacer directamente? No, bueno, preguntar puntualmente a Josefina, si, bueno, y a todo el auditorio, sobre todo a los tratantes, si consideramos que es una de las opciones que la fractura se deba a la gamapatía, y considerando que en el mieloma utilizamos otra dosis de bifofonatos, si en este caso se adaptaría a lo que está el mieloma o no, y cuál es la experiencia al respecto. Bueno, experiencia ninguna, porque estamos aprendiendo, esa es una realidad. Lo que está escrito para denosumab, para zoledrónico en la EMGAS, es zoledrónico 2 veces por año, cada 6 meses, no es como el mieloma. Pero no lo sé. Creo que son cosas que sabremos más en el futuro, la verdad que no lo sé. Creo que probablemente si uno le hace, digamos, porque si está alterada, no te puedo decir, la verdad que no lo sé. Pero no es igual que el mieloma, de todos modos es algo, parecería que, digamos, y tampoco no sabemos qué es lo que produce esa alteración en la geometría del hueso, porque en realidad es eso, ¿no? Si ese desacople que hay entre la osteoclastogénesis que está aumentada y la osteoformación que está disminuida, y con toda la vía del Wnt. La verdad que tenemos mucho que aprender, y uno dice el zoledrónico, que lo único que te está haciendo es frenarle el osteoclasto, pero es mucho más complejo que eso.
no te sabría decir. Lo que está escrito es, y son reportes tampoco, todos reportes de pocos casos, son, a pesar de que, por ejemplo, la Sociedad de Mieloma dice que hay que hacerle densitometría para el seguimiento. La verdad que por lo que vimos no serviría para nada. Incluso parece que el TBS, lo que estuve mirando, así hay un trabajo bastante reciente, que parece que los pacientes que tienen MGAS tienen un TBS un poquito más bajo, pero no hay diferencia entre los que tienen más el TBS, entre los que se fracturan y los que no se fracturan. Así que tenemos mucho que aprender. Creo que hace no sé cuántos años hablábamos de los inhibidores de la aromatasa, qué pasaba, qué no pasaba, ahora lo tenemos bastante más claro, y tengo la sensación de que esta es una entidad más o menos parecida. Dentro de unos años vamos a saber más. Sí, igual digamos, también digamos para auditorio en general, tener en cuenta que quizás uno no hace el tratamiento solo de la fractura osteoporótica, sino en el contexto en donde estamos, entonces quizás evaluar justamente la dosis y el intervalo a considerar si estamos hablando de una osteoporosis con fractura o si estamos hablando de un MGAS o si estamos hablando de un mieloma múltiple, digamos, contextualizar al paciente en ese sentido. Yo creo que esta paciente hay que tratarla como una osteoporosis y seguirla clínicamente, no creo que... Es muy difícil decir, pero igual la dosis del denosumab, no sé cuál es la idea, Adriana, del denosumab, cuánto tiempo le van a dar. Mira, la idea, la idea fue, concretamente la cocina de esto fue así. Antes de la vertebroplastia, decíamos, ¿qué hacemos? Dijimos, bueno, se decide la vertebroplastia. Resulta que tardó una semana en conseguir quirófano para este procedimiento. Entonces, una vez extraídos los análisis donde no estaba el CTX, que yo pensaba que iba a venir, a posteriori dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, si es un mieloma, le va a venir bien el denosumab. Y si es una fractura por suspensión de denosumab, le va a venir bien también. Conclusión, se decidió denosumab. Y bueno, lleva ya 2 dosis y con una buena respuesta, bueno, clínica y bioquímica, y probablemente le demos bastante tiempo denosumab. Porque, bueno, la paciente si en el interín desarrolla la MGAS, evidentemente se le suma otro factor, digamos, que deleterio sobre su masa ósea, ¿no? Así que la idea probablemente es un tratamiento prolongado con denosumab. Ok. En honor del tiempo, vamos a dar paso, si les parece, al segundo caso. Bueno, Doctor Ramírez, Steven. Buenas noches a todos y a todas los presentes y las presentes. Vamos a presentar el caso hipocalcemia y la PTH. Lo presenta la médica Catalina Luna Guelfo, residente de tercer año del Servicio de Endocrinología del Hospital San Martín de la Plata, y lo va a discutir el doctor Ariel Sánchez, que ustedes saben bien, es médico endocrinólogo, fue editor de la revista Actualizaciones en Osteología, justamente de AOM, expresidente de AOM, y miembro de la Academia Nacional de Medicina, además un amigo personal que siempre está presente. Así que bueno, damos paso al caso. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada quería agradecerles la invitación. Para nosotros es un honor poder presentarles un caso clínico de nuestro servicio, y en este caso vamos a presentar un caso que decidimos llamar hipocalcemia y la PTH. Nuestra paciente es una mujer de 32 años que es derivada por hipocalcemia crónica asociado a niveles de hormona paratiroidea persistentemente elevados. La paciente tiene como antecedentes crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas desde la infancia, que se dieron parcialmente con el tratamiento con anticonvulsivos. A esto se le asocia calcificaciones en ganglios de la base, y en el contexto del estudio de este trastorno se solicita un laboratorio donde se evidencia hipocalcemia.
la cual no tuvo respuesta clínica ni bioquímica al tratamiento con calcio y vitamina D. La paciente tuvo un desarrollo puberal normal, una menarca a los 13 años, posteriormente continuó con ciclos menstruales regulares, no tuvo gestas, no refiere antecedentes familiares de relevancia, al examen físico un peso de 70 kilos, una talla de 1,65 con un índice de masa corporal de 25, se encontraba normotensa, y a la inspección pudimos observar que la paciente presentaba un paladar ojival, dentición incompleta por falta de erupción dentaria y diastema. A la palpación de cuello, una glándula tiroides de tamaño, forma y consistencia conservados. Los signos de Truso y Choptek resultaron negativos. En esta tabla podemos observar los controles bioquímicos que la paciente fue realizando a lo largo de los años, desde las primeras consultas hasta que concurrió en nuestro servicio. Como podemos observar en el primer laboratorio, la paciente presenta un calcio iónico disminuido y asociado a esto un dosaje de hormona paratiroidea de 168 picogramos mililitros para un valor normal de hasta 90. El fósforo se encontraba dentro de un rango normal, la función renal estaba conservada y la excreción urinaria, tanto de calcio como de fósforo, dentro del valor normal. En este momento la paciente inicia con tratamiento con carbonato de calcio, 500 miligramos, más calcitriol, 0,25 microgramos día, y como podemos observar en la tabla, la paciente continúa con valores de calcemia disminuidos asociados a estos dosajes de hormona paratiroideas sobre el valor normal. A su vez, la paciente nos manifiesta que durante este periodo presentó espasmos musculares y parestesias de manera esporádica, a pesar de haber recibido distintas formulaciones de calcio y a pesar de haber recibido dosis progresivas tanto de calcio como de vitamina D. A su vez podemos observar en los últimos laboratorios dosajes de 25-hidroxi vitamina D, el primero disminuido y posteriormente se corrige. Y otro dato también importante a remarcar es que durante este periodo, si bien la paciente continuaba con algunas manifestaciones de hipocalcemia, se dieron las crisis convulsivas, por lo que pudieron disminuir la dosis de fenobarbital hasta poder lograr suspenderla. El último esquema que recibió la paciente fue citrato de calcio 1500 miligramos asociado a vitamina D 400 unidades, llegando a recibir 8 comprimidos por día, sumado a calcitriol 0,50 microgramos día y vitamina D una ampolla de 100.000 unidades cada 3 meses. Y a pesar de esto, la paciente continuaba con estos valores de hipocalcemia, con PTHs elevadas y aún sin un diagnóstico claro. Dentro de los estudios complementarios que realizó la paciente previa a nuestra consulta fueron laboratorios de rutina donde no presentaba otras alteraciones, una RX de cráneo donde se observaba un aumento del espesor de la calota, descalcificación generalizada y forma bilobulada a nivel del hueso occipital, tomografías de encéfalo donde pudimos observar las calcificaciones en los ganglios de la base, bilaterales y simétricas, y también calcificaciones a nivel intraparenquimatoso, córtico subcortical con predominio frontal. También aportaba electroencefalogramas con alteraciones compatibles con epilepsia. Se solicitó también una RX de ambas tibias por dolor en la región, que no presentaban alteraciones. Tuvo una evaluación oftalmológica donde se observaban cataratas en ambos cristalinos y por lo que la paciente posteriormente recibió intervención. Una ecografía de tiroides con un nódulo sospechoso, y una ecografía de paratiroides sin evidencia de imágenes que sugieran la presencia de aumento de las mismas. Entonces lo que nosotros decidimos hacer es actualizar los laboratorios y pedir algunos estudios complementarios nuevos. En el momento de la consulta la paciente no tenía síntomas ni signos de hipocalcemia. Recibimos un laboratorio con una calcemia total y un calcio iónico que se encontraban en el rango inferior a la normalidad, con una PTH de 149 picogramos mililitros, es decir que todavía continuaba elevada.
el fósforo sérico se encontraba dentro de lo normal, un perfil tiroideo con un hipotiroidismo subclínico con anticuerpos antiperoxidasa positivos, y ante el requerimiento de altas dosis de calcio es que se planteó la posibilidad de que la paciente podía tener una enfermedad celíaca, la cual fue descartada al recibir los anticuerpos negativos. En este momento se decide rotar la formulación de calcio para mayor tolerancia digestiva a la formulación que contiene la combinación de lactato gluconato de calcio con carbonato de calcio, indicando un comprimido cada 12 horas. La paciente continúa recibiendo calcitriol 0,5 microgramos día y se instaura el tratamiento del hipotiroidismo. Al control recibimos un laboratorio con una calcemia y una fosfatemia dentro de lo normal, y la PTH continuaba elevada, en este caso de 144 picogramos mililitros. Tanto la función renal como la excreción urinaria de calcio y de fósforo estaban dentro de lo normal, y también se solicitó el control del hipotiroidismo. Dentro de los estudios complementarios que solicitamos, una ecografía de paratiroides que nos informaba algo similar, sin evidencia de imágenes que sugieran la presencia de aumento del tamaño de las mismas. También solicitamos un centellograma de paratiroides con Sestamibi, donde no se observó aumento del radio trazador en la región cervical. Solicitamos la PAF del nódulo tiroideo, que resultó una citología Bethesda 2, y por la larga data de este trastorno es que estudiamos la densidad mineral ósea solicitando una RX de columna dorsolumbar frente y perfil que no presentaba alteraciones, y una densitometría de columna lumbar y ambas caderas que presentaba valores dentro del rango normal para la edad. En esta tabla podemos observar la evaluación de la respuesta al tratamiento con esta nueva formulación, y continuando con la misma dosis de calcitriol, podemos observar que las calcemias se mantuvieron dentro de un rango normal, al igual que el fósforo, y los dosajes de hormona paratiroidea se encontraban sobre el límite superior a la normalidad, siempre con función renal conservada, y la excreción urinaria de calcio y fósforo dentro de parámetros esperados. También se realizó el control del hipotiroidismo. Y en la actualidad la paciente tiene 43 años, un índice de masa corporal de 27, normotensa y eumenorreica, y no presenta signos ni síntomas de hipocalcemia. Entonces, como datos positivos, tenemos una hipocalcemia crónica, la PTH persistentemente elevada, glándulas paratiroides sin alteraciones, el antecedente de la falta de erupción dentaria, las calcificaciones en el sistema nervioso central y las cataratas, una estatura normal promedio de un adulto, una densidad mineral ósea normal, se descartó enfermedad celíaca, la función gonadal era normal y una vitamina D dentro de rangos normales. Con estos datos nosotros podemos llegar a la conclusión de que la paciente presenta un pseudo hipoparatiroidismo. Como consideraciones finales, tanto diagnósticas como terapéuticas, podemos decir que el diagnóstico del pseudohipoparatiroidismo se basa en las características clínicas y bioquímicas. La identificación de la alteración molecular permite la confirmación diagnóstica y la caracterización del subtipo de la enfermedad. El objetivo terapéutico consiste en mantener los niveles de calcio y fósforo séricos dentro del rango normal y reducir el nivel de PTH al rango superior de referencia, evitando la supresión y la consecuente hipercalciuria y calcificación renal. La base del tratamiento del pseudohipoparatiroidismo es la utilización de metabolitos activos de vitamina D, como el calcitriol, o sus análogos, el alfa-calcidiol y el calcio oral, que pueden utilizarse para alcanzar un nivel de calcio sérico más alto que en pacientes con hipoparatiroidismo primario. Sin más, muchas gracias. Bueno,
Ahora tendríamos que dar paso a la discusión por parte del doctor Ariel Sánchez. Bien. Acá estoy con el micrófono activo, espero que me estén escuchando. Perfecto, Ariel. Sí, ¿qué tal? El caso ha sido muy bien estudiado y los felicito al equipo que lo estudió y lo siguió. Hicieron todo lo que había que hacer. Es una situación muy rara y muy frecuente. Yo llevo 40 años de endocrinología y en mi vida he visto 2 casos. Y algunos han sido difíciles de manejar, sobre todo, recuerden la época en que esto había que manejarlo con vitamina D, madre, porque no había los metabolitos activos, no había alfa-calcidol, no había calcitriol, de modo que bastante difícil de manejar y graba con dosis muy grandes de vitamina D. Incluso, saben ustedes, hay 2 formas moleculares de esta entidad, el tipo 1 y el tipo 2, que son en la práctica muy difíciles de diferenciar. Y me acuerdo que en el afán de diferenciarlo, al caso que yo tenía en ese momento en el Sanatorio Americano de Rosario, que tenemos la paciente internada, me ocurrió que se podía hacer una infusión de PTH vacuna, que era la que se conseguía en ese momento, la bovina, y PTH humana, y trajimos un amigo de Estados Unidos me trajo un frasco. Yo creo que no siguió muy bien la cadena de frío, el frasco tenía un colorcito ligeramente amarronado, nos animamos a hacerle la infusión y la paciente casi se murió de un shock anafiláctico. El objetivo de la infusión era ver en la orina si se producía un aumento del AMP cíclico urinario, que es el que traduce el mensaje hormonal de PTH en los túbulos renales, de los túbulos renales. Y según respondan o no con fosfatúrico o con aumento de AMP cíclico, se podía clasificar el pseudohipoparatiroidismo en tipo 1 o tipo 2, cosa que tampoco tiene ninguna importancia práctica mirándolo retrospectivamente, pero en ese momento estábamos enganchados con la idea de hacer el diagnóstico diferencial, desgraciadamente en el afán de hacerlo casi a la paciente. Pero está muy bien estudiado el caso y esto es lo que hay que hacer ahora que tenemos los análogos, los metabolitos de la vitamina D, es dosis suficiente, estamos recibiendo medio miligramo de calcitriol y una buena dosis de calcio en suplementos. Y aparentemente ahora los está tolerando bien. Cuando esto no pasa y no hay tolerancia al suplemento de calcio, hay que aumentar la dosis de los análogos sintéticos, es decir, del calcitriol o del alfa-calcidol, que acá también un llamamiento a los que tengan contacto con la industria, porque desgraciadamente en la Argentina desapareció el alfa-calcidol, que era práctico porque venía en presentación de 1 microgramo, de modo que uno evitaba dar un montón de capsulitas de 0,25 de calcitriol para las dosis efectivas en casos que requieren alta dosis. Pero bueno, es lo que pasa con la desconexión entre la clínica y la industria. No sé si tienen otra cosita más que decir, quieren hacerme alguna preguntita en particular con respecto a esto. Yo he sido medio rápido para hablar, pero espero que me pregunten. Agustín lo veo riéndose, debe estar riéndose del doctor Ariel. Está muy simpático ahí en la foto, en la grabación. No, Perfecto, Ariel, perfecto. Hay una publicación hace poco, hecha hace un tiempo, justamente en revista Actualizaciones de Osteología, sobre calcificaciones de los ganglios basales. También presentamos un caso clínico. Esto tiene el nombre de síndrome de Farr, sí. Y una de las manifestaciones justamente puede ser la epilepsia, las convulsiones, sí. Etc. Sí. Diferente de la enfermedad de Farr, que ya es un trastorno genético, que probablemente el hallazgo radiológico a nivel cerebral tenga que ver con este hipoparatiroidismo prolongado, ¿no es cierto? Sí, sí, muy bien la observación. Y yo recuerdo haber asistido a algún seminario de presentación de casos donde la paciente tenía calcificaciones extensas en la base y tenía problemas de piramidalismo y otros inconvenientes neurológicos, y es atribuible a este problema endocrinológico de base.
Tengo una pregunta puntual, bueno, hay una pregunta acá del auditorio, y después también Lorena me pasó por la cucaracha, para si el doctor Gabriel Aguilar quiere hacer alguna referencia a propósito del caso anterior, que él es especialista en imágenes, a propósito Muy del bien. caso anterior. Me hiciste cargo a mí, doctor Ramírez Esteban. Por supuesto, siempre. Por eso era la sonrisa, Ariel. Para alguna para la presentadora acá preguntan si se descartó algún trastorno en el metabolismo hidrocarbonado. Sí, el resto del laboratorio estaba todo normal, no tenía ninguna alteración. Y otra de las preguntas que habían hecho, si no tenía fenotipo de síndrome de Albright, no, la paciente tenía una estatura normal y no tenía ningún otro fenotipo, no, nada más, solo la falta de la erupción dentaria, que también está asociada. Bien. Ahí en el chat, hay algunas. Sí, hay datos de la paciente de la infancia. Supuestamente, en teoría no, Catalina. No conocemos el peso al nacer, que también es una asociación con el pseudohipoparatiroidismo, que está asociado a macrosomía, no tenemos ese dato, solo que tuvo epilepsia durante la infancia hasta la adolescencia, es el único dato que tenemos. Claro, y bueno, probablemente... y un desarrollo puberal normal, perdón, el desarrollo puberal normal que también no tuvo ninguna alteración con eso. Claro, probablemente ya se empezó a manifestar desde la infancia esta probable hipocalcemia y pasó desapercibida, ¿no? No sé si alguien más quiera acordar. Sobre todo porque las calcificaciones hacen referencia a un tiempo prolongado de desarrollo, ¿no? Y respecto de este caso, ¿hay algún comentario de Evangelina Giacoya, si lo querés mencionar, Agustín? Sí, tomar anticonvulsivantes y falta de diagnóstico de pseudohipopara es bastante común, dice. Y que lograr valores dentro de la normalidad de la PTH es difícil en esta patología. Y más abajo menciona que la hipocalcemia seguro haya sido la causa de las convulsiones. También comentario de Evangelina. Habitualmente lo que puede llegar a suceder es que la hipocalcemia dé lugar a movimientos anormales y que eso muchas veces lleve al falso diagnóstico de epilepsia y que en realidad sean signos de tetania. Es una posibilidad también en este caso que la hipocalcemia da preferentemente tetania. Lo que sí puede dar crisis convulsivas es justamente su contrapartida, que es la hipercalcemia, pero bueno, las manifestaciones son todas posibles, ¿no? En estas entidades. Y la doctora Adriana Frigeri también más arriba mencionaba que ellos vieron un paciente catalogado como persona rígida y era esta entidad. Ahí el doctor Gabriel Aguilar nos escribió que podía hacer mención a lo que escribía. Gabriel, podés desmutearte y acotar en función a lo que habías opinado sobre la resonancia. Bueno, buenas noches, a ver si se me escucha bien. Enormemente Perfecto. agradecido. Bueno, Lori, te agradezco y un placer poder compartir este tema con ustedes. En la actualidad nosotros estamos utilizando las imágenes como un biomarcador, como muy bien fue referido. Eso quiere decir que cuando encontramos algún hallazgo, cambia la categoría de la patología y de un MGAS puede pasar directamente a un mieloma múltiple u otra de las patologías propias asociadas a este tipo de discrasias. Y es perfecto lo que se comentó también de que el primer método de estudio es la tomografía computada de cuerpo entero de baja dosis para buscar imágenes líticas de 5 milímetros, ya cuando se ve una imagen de estas características ya se considera que ya no es más un MGAS, sino que pasa a la categoría de mieloma múltiple.
La resonancia también tiene estas características de poder evaluar este tipo de imágenes líticas, pero lo que mejor muestra la resonancia es que no muestra la imagen lítica, que ya es una complicación propia de la enfermedad, sino que además muestra las características de la médula ósea. Y entonces de esa manera nosotros lo que vamos a buscar en la resonancia es la alteración propia de la médula, no la complicación de la enfermedad en sí misma, que es lo que nos muestra la tomografía al mostrar la lesión lítica en sí misma. Pero ¿por qué se pide en general tomografía computada? Porque es un método más rápido, es más barato y se puede realizar en general en cualquier lado. Una resonancia de cuerpo entero es un método que dura mucho más tiempo, que es posiblemente más caro, y no en todos los servicios hay posibilidades de hacer cuerpo entero con difusión. Pero si realmente uno tiene que buscar el método más sensible para este tipo de patologías, yo personalmente recomiendo la resonancia de cuerpo entero con difusión. Muchas gracias, Gabriel, por el aporte. Excelente, como siempre, como todos los aportes. Gracias, Lore. Agustín, ¿querés por ahí ver el chat? Hay algunos comentarios. Sí, Cristina quiere aportar algún concepto. Bueno, bienvenido sea, Cristina. Hola, ¿me escuchan? Sí, Cristina, perfecto. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, tengo bastante experiencia en esta enfermedad, tengo un trabajo hecho en Europa de 14 pacientes con pseudohipoparatiroidismo, en los cuales hicimos las pruebas con paratormona para observar, como decía Ariel, el AMP cíclico urinario, la reabsorción de fósforo, dónde estaba la resistencia. Ustedes saben que es una resistencia hormonal, o sea, la paratormona, el problema que tenemos baja, la calcemia está baja porque la paratormona, si bien es alta, no es capaz de estimular la 1-alfa-hidroxilasa renal para formar la 1,25. ¿Está? En estos pacientes, el concepto que yo quería transmitirles es que quizás en el paciente presentado, muy bien presentado por la doctora Catalina Luna, quizás habría que aumentar un poquito el calcitriol. El objetivo sería bajar la paratormona a niveles normales para evitar que hagan más calcificaciones extraesqueléticas. Ese es el aporte que yo puedo hacer desde mi experiencia. En este momento yo controlo unos 6 chicos que ahora algunos tienen 20 y 24 años con pseudohipoparatiroidismo. Y andan bien, y las paratormonas pueden llegar a ser normales, o sea que a veces existe el concepto de que nunca se normaliza, pero sí se normalizan y evitamos el hecho de tener la paratormona alta. El paciente tiene la posibilidad de hacer más calcificaciones extraesqueléticas. Han hecho un gran trabajo porque la han bajado de 300 a 100, pero creo que con un calcitriol, por lo menos probar con 0,75 por día, en estos casos, una vez que tiene la calcemia controlada, que la tiene porque tiene el calcitriol, y una vez que tiene la calcemia controlada, no es necesario dar tanto calcio, sino darle el calcitriol necesario, porque su hormona no es capaz de estimular. Ustedes saben que la 1-alfa-hidroxilasa renal, el principal estimulante para la producción de 1,25 es la hormona paratiroidea, pero no funciona en estos pacientes. Entonces, por eso, de todas maneras es bastante leve, porque otros adultos necesitan más de 1 microgramo por día para controlar su hipocalcemia. Esta paciente se normalizó su calcemia con 0,5 por día, o sea que tienen alta chance que con 0,75 baje un poco más el fósforo, que lo tiene todavía un poco alto, y la paratormona se baje un poco más. Ese es un humilde aporte. Muchas gracias, Cristina. La doctora Tau, expresidenta de AOM. Muchísimas gracias, Cris. Muchas gracias por el aporte, Cristina. Me gusta. Acá hay un comentario más de Evangelina. Si querés que cerremos el comentario de Evangelina, no sí. Esto.
Perdón, soy Klaus. ¿Puedo hacer una pregunta? Klaus, sí, Sí, doctor, bienvenido. Cristina. Cristina, vos mencionaste del riesgo de calcificaciones extraóseas. Aparte de las calcificaciones de los ganglios de la base y de la nefrocalcinosis, ¿cuáles son esas calcificaciones? Te pregunto porque yo tuve un caso, yo tuve un caso y tenía calcificaciones de la vasculatura, de la microvasculatura dérmica, que le provocaba unos dolores terribles. Y saqué radiografías con Mamomat y estaba toda la vénula, o sea, toda la microvasculatura dérmica estaba calcificada. Yo no sé, ¿vos te referís a eso o qué otras calcificaciones te referís? No, las calcificaciones comunes que hacen estos pacientes son microcalcificaciones. Por ejemplo, es importante en el examen físico hacerle una palpación en la piel, pero aparte el paciente te dice, me salió un nodulito en la mano. Otro viene que se le supura, y después se le cierra. Coincide con las paratormonas, yo no sé si hablo muy alto, pero coincide, disculpen si hablo muy alto, coincide con cuando las paratormonas están muy elevadas. Son micronódulos en distintas partes del cuerpo, muy raro que tengan una nefrocalcinosis. O sea, yo no tengo experiencia de haber visto nefrocalcinosis en los pacientes con pseudohipoparatiroidismo. Sí hacen nódulos en la piel que son calcificaciones en los músculos. ¿Te parece una calcifilaxis? ¿Se parece una calcifilaxis? Sí, exacto. Bien. Pasamos a los comentarios del chat. ¿Te parece, Agustín? ¿Algunos? Antes de volver, Gloria, al caso primero que Constanza hace una acotación, podemos hacer un cierre, digamos. De todas las preguntas de este caso que hay en el chat, yo te diría. Un aporte al segundo caso, por ahí habría que hacerle un fondo de ojo por la probabilidad de cataratas. Y en segundo término, una radiografía de mano para descartar justamente la osteodistrofia de Albright, ¿no? Que no sé si está pedido o si no sería interesante por ahí documentarlo, porque es una de las posibilidades. Tiene evaluación. Perdón. Sí, decilo nomás, Catalina. No, tiene evaluaciones oftalmológicas, de hecho está operada de una catarata y queda pendiente la otra, y las RX de mano se han pedido de la infancia, en la adolescencia, no las pudimos conseguir nosotros. Eso fue evaluado previamente. Bárbaro. Y respecto, del caso 2, preguntan si indagaron antecedentes familiares y si se puede realizar el estudio molecular. Catalina. Perdón, dicen si en el caso 2, justamente si indagaron antecedentes familiares, la doctora María Laura García, y si se puede realizar el estudio molecular. No tiene antecedentes familiares, trastornos del metabolismo fosfocálcico. Indagamos, de hecho tuvimos la oportunidad de verla hace poco a la paciente, no nos refirió, tiene madre y padre vivos, un hermano y ninguno con ninguna patología asociada. Y bueno, el hecho del estudio genético sí nos aportaría, nos podría confirmar el diagnóstico y poder tipificarlo también, pero bueno, no tenemos la posibilidad de hacerlo. No sé si quienes han aportado tuvieron la experiencia de haberlo hecho. Acá en Argentina no sabemos si hay oportunidad de hacerlo. Bueno, esperamos a ver si hay algún comentario de eso al respecto. Josefina, vos querías comentar. Se podría reevaluar lo que se pide para lo que es la mutación del gen GNAS, ¿no? Sí. Exacto. Perdón, puedo aportar que en general es algo que hay que ver qué tipo de pseudohipoparatiroidismo es. Y generalmente la mutación la tiene también la madre de la paciente. O sea que hay que ver qué tipo de
pseudo-hipoparatiroidismo se trata. No sé si a los fines prácticos tiene mucha utilidad, pero sí, para completar el caso sería interesante. No solamente estudiar el GNAS de la paciente, sino también de la familia, de la madre, si es que tiene, porque es joven, por ahí tiene la mamá, seguro que tiene la mutación. Eso es lo que yo tengo entendido. Más no puedo aportar, no tengo mucha parte de genética con esta enfermedad. Muchas gracias, Cristina. Te iba a preguntar, Josefina, si querías agregar algo sobre normalizar PTH y agregar tiacidas en función de lo que escribiste en el chat. Explicó Cristina y yo no tengo nada que decir si habló Cristina, pero Bien. yo tenía un poco el concepto que muchas veces lograr normalizar la paratormona es a expensas de hipercalciuria muy importante. Y bueno, y a veces el agregado de tiacidas ayuda a ese fin. Perfecto. No, Y ahora no sí tengo quedaron... experiencia. No sé si quieren preguntar algo más de este segundo caso, si no hay dos comentarios en función del primer caso, digamos. ¿No? Bueno, a ver acá en el chat, la doctora Constanza Enrico pregunta si el PET scan para el paciente tendría alguna ventaja sobre el ATAC, porque podría pesquisar asociaciones en abdomen, como los linfomas asociados a enfermedad celíaca asintomática y MGAS. No sé si está Gabriel Aguilar aún. Sí, acá estoy. Acá estás, perfecto. Sí. No sé si la querés acotar algo al respecto. Sí, como no, la pregunta es muy buena porque sí, se usa el PET scan, pero el PET no se usa tanto para buscar en sí mismo lesiones líticas o lesiones asociadas al MGAS o mieloma, sino principalmente para ver la evolución del tratamiento, porque es mucho más sensible para ver cómo la lesión disminuye su hipermetabolismo cuando hay buena respuesta al tratamiento. Yo creo que es tirar con una bomba atómica el hecho de ir a buscar otras patologías asociadas. Si tenemos sospechas, francas de que haya alguna otra lesión de órganos abdominales u otro tipo de alteraciones, sí, ahí se puede llegar a hacer un PET scan, pero si no, lo reservamos principalmente para la evolución del tratamiento en estos pacientes. Muchas gracias, Gabriel. Y hay otro comentario más del doctor Daniel Salica. ¿Lo querés leer vos, Agustín? ¿Lo leo yo? Sí, Lore. Dice el doctor, como dato general, un paciente con la gamapatía tiene un riesgo incrementado para COVID y trombosis, si es necesario adoptar medidas preventivas al respecto. ¿Eso es una afirmación o es una Sí, es de pregunta? utilidad. Buenas noches a todos. Daniel. Hola, Sí. Lorena, gracias. Es una afirmación. Es una medida de prevención que hay que tomar, mayor que en otros. La trombosis en el COVID es grave y en estos casos más, porque sin COVID también lo pueden presentar. Es más frecuente la trombosis, sobre todo venosa, pero acá hay una serie ya de casos y de seguimiento por la frecuencia de la patología, como dato general para extremar los cuidados. Extremar que tenga la vacuna, y, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay muchas felicitaciones a todos en excelentes presentaciones y excelentes comentarios y disertaciones acá en el chat para todos. Creo que no me quedó ninguna pregunta, no sé, Agustín, si vos viste algo que se me haya escapado. ¿Los presidentes quieren cerrar? Bueno, de mi parte, simplemente felicitar a todos por la organización, reiterar las disculpas por el problema que tuvimos, hay un par de preguntitas que hicimos en el chat, pero bueno, la verdad que fue buena concurrencia, muy lindos los casos, muy buena posibilidad de discusión, de preguntas, bueno, todo eso suma mucho, y más en este momento donde necesitamos un poco de interacción y estamos con esa falta de sociabilización, así que bueno,
encontrarnos unos minutitos viene muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, de mi parte, la verdad que superó mis expectativas. Empezamos remando fuerte y realmente después anduvo como viento. Agradecer a todos, muy productiva la discusión, buenísimo. Y bueno, un placer haber hecho esta reunión en conjunto y estoy seguro que vamos a hacer muchas cosas más. Así que muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo. Suerte. Bueno. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.